la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Comienza en GDS Radio Mar del Plata, a las puertas de Magonia. Encuentro de todos los martes a la noche. En el cual viajamos juntos a la frontera de lo imaginal. Locución: Guillermo San Martino. Le damos la bienvenida al conductor Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muy bien. Expectante por el tema del programa de hoy. Vamos a compartir la segunda parte. Vamos a charlar nuevamente con Diego Viegas, la segunda parte de la temática, acerca de los secretos de la Navidad pagana y chamánica. Hoy es un día muy especial, es un día en el que en las casas de nuestro país y de otros lugares de América Latina se arma el arbolito de Navidad. ¿Armaste el arbolito, Guillermo? Sí, acá está enfrente mío, en el estudio, y sí, es una tradición que desde muy pequeño con mis padres la realizamos y hacíamos dibujos. Aparte de hacer el árbol, el pesebre, los adornos, las guirnaldas, todo esto que tiene el árbol, hacíamos un dibujo que cada uno a veces dibujaba a los Reyes Magos, a veces a Papá Noel y a los Reyes Magos, y están pegados todavía cuando vamos a celebrar la Nochebuena en mi casa, y los vuelvo a ver, y yo le ponía el año, ¿viste? La fecha y el año, y iba viendo la evolución, ¿no?, de mis dibujos. Y bueno, ahora a los 40 años ya no dibujo más, pero bueno, veo todos los dibujos que he hecho de niño. Vos sabés que en estos días uno recuerda cíclicamente lo que fue haciendo los distintos 8 de diciembre, desde la infancia, al armar el arbolito, los acontecimientos que sucedían en determinadas épocas. Hoy se cumple 40 años del asesinato de John Lennon, que fue el 8 de diciembre del 80. Me escuché que estaban charlando con Marcela y con Marina, y bueno, disfruté también de este tema todos juntos, y algunos otros temas también de Lennon que estaban como cortina, después el tema de cierre. Recuerdo que fue un día muy triste. Yo tenía 14 años en esa época, que estábamos justamente desarmando la caja donde se guardaban todos los chirimbolos del viejo árbol de la casa paterna, y en Radio Continental estaba sintonizada una vieja Tonomac Super Platino 7 bandas,
y de Radio Continental un flash urgente anunciaba que John Lennon había sido asesinado. Creo, y no es una exageración decirlo, Guillermo, creo que se callaron hasta los pájaros. Era un día de calor, o de relativo calor en Mar del Plata y en sus alrededores, y quedó todo en silencio. Los locutores hablaban en otro tono, esa famosa frase que el show debe continuar, se dijo, recuerdo que se dijo en las distintas radios, pero el ánimo era otro. Parecía increíble. 3 semanas antes, John Lennon había lanzado un disco nuevo, y creo que nos pasó a todos la película de lo que conocíamos poco, mucho acerca de la vida de Lennon. Personaje muy sufrido, personaje que en algún momento también sufrió cierta polémica religiosa. Él fue criado bajo la fe anglicana, y bueno, cuando en su momento los Beatles dijeron somos más conocidos que Cristo, despertaron una especie de furia, sí, en distintos lugares de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y grupos fundamentalistas empezaron a atacar los lugares donde ellos se presentaban. Pero bueno, un gran pacifista, alguien que se pronunció contra la guerra de Vietnam, en la época de Richard Nixon, es el presidente norteamericano que cae por el caso Watergate, justamente intentó numerosas veces expulsarlo del país. Sí. Así que también queríamos recordar ese día en el que el armar el arbolito de Navidad familiar estuvo teñido de mucha tristeza, como así también hubo otros días brillantes. Pero bueno, cabe hoy quedarnos con ese legado de Lennon, sus canciones, sus contradicciones. Obviamente no fue un dios como todas las personas, como todos los mortales, con sus luces y sus sombras, pero que nos ha dejado un gran legado. Sí, y viste que yo charlando con Marcela, ahora se habla mucho de los influencers, ¿no? A las redes. Él no necesitaba redes, no necesitaba tecnología, y era una persona que llevaba multitudes, ¿no? Con su palabra, con sus actos de no violencia. Porque reflejaba, era el emergente de toda una corriente contracultural. Entonces, de alguna manera, si bien la globalización no existía como tal, estábamos en plena Guerra Fría, pero claro, creo que más que ser él un influencer, diría que él fue el emergente o la voz de toda una corriente subterránea, ¿no? La idea del influencer es extraña porque parece ser algo, suena más a bajada de línea, ¿no? En cambio lo de Lennon fue distinto. Y bueno, me parece que a veces es difícil explicarle o contarle a las generaciones nuevas, sobre todo, claro, vos eras un bebé prácticamente en esa época, Guillermo. Y yo nací el 7 de junio de ese año, ¿no? Del 80, sí, tenía meses, claro, meses de vida. Claro, sí. Tenías meses, así que lo conoces a través de lo que han contado, lo que te han transmitido la gente más grande. Yo recuerdo todo esto porque fue en plena adolescencia, cuando bueno, y además vivíamos bajo una dictadura en la Argentina. Entonces también los mensajes pacifistas de Lennon, bueno, no caían muy bien en muchas personas, ¿no? En muchos comunicadores también funcionales al sistema, pero así todo se fue abriendo paso. Recuerdo también en aquella época los ecos de esta rivalidad entre Rolling Stone y los Beatles, ¿no? Si vos escuchabas a uno, no escuchabas a otro. Sí. Eso era más de la generación anterior a la mía, claro. Pero algunos todavía tomaban
tomaban ese estúpido partido. No, pensar, Carlos, que en realidad ellos eran grupos amigos. Ellos nunca estuvieron. Eso era una cuestión de los seguidores, ¿no? Porque yo lo he escuchado a Mick Jagger en una entrevista contando que no, eran amigos, viste, nacieron justamente, compartieron momentos, pero bueno, era una rivalidad que había más que nada por parte de los seguidores. Y por parte de los fans, y sí, seguramente también fomentada por algún criterio de mercado, pero sí, ciertamente, de hecho, bueno, sí, como vos bien marcás, siempre hubo un reconocimiento muy fuerte. También se dijo, de parte de los Rolling Stones, de Mick Jagger, también se dijo que había una cuestión de clase, que los Rolling eran más seguidos por sectores universitarios, en tanto que los Beatles eran más seguidos por sectores más marginales. Pero bueno, esas son cosas que se dicen y que tampoco creo que agregan nada. Lo importante es el arte que John Lennon nos dejó, que los Beatles nos dejaron y que siguen ejerciendo hoy día influencia. Además, el haber roto con un montón de cánones, ¿no? Sí, y estamos escuchando de fondo la versión de Feliz Navidad. Y también la letra, ¿no? Porque él tenía letras muy simples, ¿no? Pero profundas a la vez también, ¿no? Él, por ejemplo, mira, te cuento algo de lo que dice la letra del tema. Dice, ya es Navidad. ¿Y qué has hecho? Se pregunta. Otro año se acaba. Y uno nuevo va a empezar. Y ya es Navidad. Espero que te diviertas. El que está cerca y el querido. El viejo y el joven. Y unas muy felices Navidades. Y un feliz año nuevo. Dar esperanza es bueno. Sin ningún miedo. Y ya es Navidad. La guerra ha terminado. Para los ricos y los pobres, si tú lo quieres. Este mundo está tan mal repartido. Y unas felices Navidades. Al negro y al blanco, al amarillo y a los rojos, que separen todas las luchas, y unas muy felices Navidades y un feliz año nuevo. Este es un extracto de la canción Dar esperanza es bueno. Sigue, no, Carlos, esas palabras como el himno, ¿no? Que fue Imagine. Es que la Navidad tiene que ser eso. Como hablábamos con Diego Viegas, la Navidad es algo que trasciende a una festividad cristiana, por supuesto, sin negar el contenido cristiano, pero de ninguna manera debe ser sectario. Y lo que Lennon marca, los amarillos, los rojos en plena Guerra Fría, porque más allá de la poesía, como vos bien decís, Guille, una poesía simple, directa, llegadora, no perder de vista el contexto, porque hay momentos históricos en los que es muy fácil. Hoy, por ejemplo, en Argentina diría que es muy fácil hablar de derechos humanos. En otros momentos era casi arriesgar la vida. Lennon, cuando escribía lo que escribía, se estaba jugando los ecos del macartismo en Estados Unidos. Eso es lo que le da tanta grandeza, y qué bueno que podamos compartir esta música y esta letra, y yo creo que les da pie para entrar en la segunda parte, lo que vamos a charlar ahora con Diego Viegas, para ir cerrando esto de los secretos de la Navidad pagana y chamánica, con un sentido amplísimo en lo universal, ver los cimientos precristianos y seguir comentando después
una vez finalizada la entrevista, estos temas. A las puertas de Magonia, nuevamente con el doctor Diego Viegas, antropólogo transpersonal. Estamos desarrollando los secretos de la Navidad pagana y chamánica. Hicimos una introducción, un paneo en el programa anterior. Hoy, 8 de diciembre, día en el que en las casas de nuestro país, por lo menos, se arman los arbolitos de Navidad, y en cada hogar seguramente deben estar sobre las mesas, las bochas, las guirnaldas, las ramas, animalitos, personajes sobre los cuales algo hablamos en el programa anterior. Y seguramente no tenemos mucha conciencia de la manifestación arquetipal que aparece en todos estos elementos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, sí, efectivamente. Y bueno, y aquí incluso mucho antes tengo que armar el árbol. Tengo un árbol bastante grande aquí en mi casa, aquí en Rosario. Debe ser el más grande, pero sobre todo el que más adornos de vidrio soplado tiene. Antiguamente, ahora por supuesto se arman con objetos de plástico, ¿no? Pero me sigue pareciendo un arte maravilloso el de los adornos de vidrio, que nació, una costumbre que nace en tiempos incluso medievales en Centro Europa. Y bueno, y hay algunas empresas que se dedican hoy en día a efectuar, sacan catálogos incluso todos los años con unas cosas preciosas de vidrio, y bueno, salen carísimas por supuesto para nosotros, pero todos los años por lo menos compro uno, y así vamos llevando, digamos, esta especie de ritual propio, donde voy colocando siempre algún nuevo ornamento de vidrio que representa cosas de distintas culturas, que representan cuentos de Navidad, de hadas, y en fin, es un ritual propio para traer prosperidad. La verdad que tuvimos un año sumamente difícil, el año 2020, y bueno, esperamos con este rito, con este Axis Mundi, con este árbol, tanto para aquellos que son cristianos como para los que no. En mi caso, yo no soy cristiano, y sin embargo asumo totalmente, digamos, la simbología precristiana y pagana de este árbol, de este abeto, de este pino, que para mí representa a mis ancestros, ¿no? Yo creo que ahí están mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que no llegué a conocer, que vinieron del norte, ¿no? Sobre todo, del norte de Europa. Además, esa comunión que implica, esa comunión más allá, como vos decís, de los credos. Saber que, por ejemplo, en este momento, en todas las casas del país y seguramente en otros lugares, se está armando el arbolito, que no todo el mundo es cristiano, pero que sí hay un espíritu de convivencia, de hermandad, y de ir más allá de los hechos en sí. Creo que es una fiesta que nos emociona a todos, ¿no? O por lo menos a la gran mayoría. Así es, y respecto de este símbolo ya habíamos hablado en el programa anterior de varias cosas referentes al solsticio de invierno en Europa. Acá estamos por supuesto en el solsticio de verano, donde también había una festividad en el mundo andino, el Capac Inti Raymi, ¿no? Y por supuesto nuestra Navidad en realidad debería ser el 24 de junio, que es el Inti Raymi en el mundo andino, y yo creo que de a poquito esto se va manifestando, va avanzando, ¿no? Pero respecto al tema del árbol de Navidad, es un Axis Mundi, ¿no? Es un eje del mundo chamánico, antiguo símbolo de los tres mundos chamánicos, o sea, el mundo superior, el mundo del medio, que sería también el mundo de vigilia, del estado de conciencia normal, entre comillas, en el que estamos habitualmente, y el inframundo, que para los pueblos chamánicos no representa el infierno, sino que es otro cielo, podríamos decir, es otro mundo, y para la mayor parte de las antiguas culturas así estaba conformado el universo, ¿no? Con tres mundos: el mundo superior, el mundo humano, digamos, y el inframundo. Y los pueblos germánicos, cuando no,
que fueron tardíamente cristianizados, poseían un gran apego emocional a sus árboles mágicos, ¿no? Como el pino, el abeto y el fresno. Recordemos que Yggdrasil, el Axis de la mitología nórdica, era un fresno, ¿no? Y ya en el siglo XVI encontramos documentos históricos en regiones de Estonia y de Letonia, donde se narra cómo hermandades gremiales bailaban alrededor de un árbol, de una plaza principal, algo similar a lo que también existe en culturas indígenas de Sudamérica, donde el famoso baile del árbol de las cintas, y que por supuesto las autoridades de la iglesia se ocuparon de llevar esta tradición milenaria a la Navidad, ¿no? Registros de distintas ciudades, por ejemplo en Friburgo, prohibían en una misma época la costumbre de la colocación de un pino o un abeto o sus ramas por idólatra, lo que prueba de alguna manera que a pesar de la implantación del cristianismo, estas costumbres paganas y chamánicas se encontraban muy arraigadas desde muchos siglos antes, ¿no? Hoy en día en algunas regiones muy apegadas a las antiguas tradiciones, en particular en Baviera, se conservan largos postes de madera con astas horizontales que se llaman los Maibaum, los árboles de mayo, ¿no? En la Edad Media sirvieron como indicadores callejeros de un pueblo. Bueno, cuando uno va a la entrada de Villa General Belgrano va a encontrar lo primero con lo que uno se encuentra es con un Maibaum, ¿no? Evidentemente también se colocaban estos árboles en época de la primavera, ¿no? Una costumbre similar aparece en distintas partes de Europa, ¿no? Y en el siglo XVII, en una crónica de la ciudad de Bremen, menciona un árbol decorado con manzanas, nueces, dátiles, galletas saladas y flores de papel que se había erigido también en la casa de un gremio para beneficio de los niños miembros del clan que recogían sus golosinas, ¿no? Entonces esta vieja costumbre, que fue resignificada una y otra vez, se fue expandiendo a otros países. En 1781 soldados alemanes introdujeron el arbolito navideño en Canadá, y durante todo el siglo XIX fue adoptado por las distintas cortes europeas, primero por Inglaterra, después en 1840 en Francia, y después se vuelve un artículo muy popular en Estados Unidos, pero recién hacia 1870, ¿no? Y claro, los inmigrantes centroeuropeos lo introducen también en la Argentina, recién a principios del siglo XX. En Rusia, por ejemplo, fue prohibido en 1935 como un símbolo religioso cristiano y restituido posteriormente como con el nombre de el árbol de Año Nuevo, más profano, en referencia a los cuentos de hadas rusos. Sin embargo, esta nueva sustitución lo único que logró fue devolverle algo de su significado original, ¿no? No se eliminó nunca el halo sagrado. No, de hecho en Rusia hay antes de la revolución bolchevique era muy popular la fiesta del árbol de Navidad, que era el 19 de diciembre. Se llamaba así, ¿no? Fiesta del árbol de Navidad, 19 de diciembre del calendario juliano. O sea, habría que sacar el cálculo, porque en realidad Rusia adelanta los días después de la revolución de 1917, pero bueno, había una diferencia. Pero estaba esa fiesta, ¿sí? La fiesta específicamente dedicada al árbol de Navidad. Así es, y dentro de los que son los árboles típicos de Navidad tenemos al abeto, que muchos no pueden distinguir el abeto de la picea. La picea en inglés es spruce. La diferencia es que las piñas del abeto apuntan hacia arriba y las de la picea apuntan hacia abajo, ¿no? Muchas piñas en un abeto indican que se viene un invierno muy duro, pero también avisa que va a haber una buena cosecha. Y el clásico aroma navideño centroeuropeo deviene de su resina. No nos olvidemos que antes de que los europeos fueran a buscar incienso a Oriente, el único incienso europeo que existía en la antigüedad era quemar las ramas del pino, las hojitas que son como pinchitos, ¿no es cierto?, del pino, y de esa resina, el más antiguo incienso de este continente, del continente europeo, genera un humo blanco con una influencia, por supuesto, positiva
en la mente, y las antiguas supersticiones lo caracterizaban por esa función de el abeto siempre es un árbol guardián, es un guardián espiritual, ¿no? La picea, dijimos, es muy parecido al abeto, pero con las piñas apuntando hacia abajo, ¿no? Hay en Europa, hay en Norteamérica, hay en Asia. Ya los galos y los celtas ofrendaban piñas a sus dioses, y algunos campesinos, incluso hoy en día apartados en alguna aldea o bosque centroeuropeo, todavía creen que hay brujas que danzan en las cercanías de las piceas, ¿no es cierto? Y que a veces hay luces extrañas girando a su alrededor, y que serían las almas de los difuntos, ¿no? El otro árbol de Navidad es el pino. El pino, que tiene un crecimiento similar a un arbusto, es menos requerido que el abeto, pero es considerado igualmente sagrado y usado como protección también, símbolo de inmortalidad y de resurrección. También el perfume de las agujas del pino se usó como antiguo incienso, ¿no? Perfume del bosque. Y sus piñas se asocian al dios romano Silvanus, el protector de los bosques y los campos, ¿no? De hecho, se han encontrado piñas de bronce romanas de los siglos II o III que, desde el punto de vista de la arqueología, demuestran ya su antigua fama de guardián espiritual, ¿no? El alerce es otro de estos árboles de Navidad. Tienen unas hojas así siempre verdes y perennes, y en agosto en Europa se tornan doradas y después se pierden en invierno, ¿no? En Tirol y en Suiza todavía se dejan pequeñas ofrendas en los agujeros de los troncos de los alerces. Algunos colocan dientes, otros colocan monedas, ¿no? Es decir, que las creencias folclóricas de las hadas de las montañas y de los bosques todavía rodean a este árbol en particular. Y finalmente está el tejo y el cerval, otros dos árboles. El tejo se asocia más bien a la inmortalidad. Es un árbol que incluso puede vivir 750 años o más, ¿no? Y entonces desde hace mucho tiempo que se conoce su significación mágica de longevidad, ¿no? O simbólica, ¿cierto? Muchas veces el tejo se planta en los cementerios, ¿no? Es un axis mundi que también significa protección, significa pureza, ¿no? Y digamos, hay un adorno muy particular que se suele colocar en el arbolito. Mucha gente seguramente en las casas lo tienen, y es el hongo de la manita muscaria, un honguito muy famoso porque se asocia con las hadas, con los duendes, con los cuentos infantiles, que tiene el sombrerito rojo, ¿no? Y las pintitas blancas. Seguramente con esta descripción ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Bueno, lo que mucha gente no sabe es por qué se colocan estos ornamentos justamente a los pies del pino o del abeto. Y resulta que la manita muscaria es un hongo que crece en forma micorriza, se dice, o en forma simbiótica con los abetos y con los pinos. No hay forma de hacerlos crecer, digamos, fuera, digamos, de una plantación, digamos, fuera de crecen a los pies, digamos, de los abetos y de los alerces, ¿no es cierto? De los abedules, sobre todo. Los típicos árboles de Navidad pueden alcanzar una altura de 20 a 23 centímetros y, por supuesto, son populares hongos psicoactivos de la antigüedad, ¿no? Algunos dicen que Papá Noel viste de rojo justamente y blanco no tanto por la Coca-Cola, la propaganda posterior de Coca-Cola, sino por el hongo. Sino por el hongo, porque el hongo es rojo y blanco, y es rojo con pintitas blancas, ¿no? Y en muchas mitologías los dioses del trueno y de la tormenta estaban asociados a la manita muscaria, porque obviamente después de las lluvias crecían los hongos, y en los antiguos no conocían el tema, digamos, de las esporas. Pensaban que era el rayo el que daba nacimiento, digamos, cuando caía la tierra a los hongos, y entonces, por ejemplo, se asociaba con el dios Thor, que provocaba la lluvia, que fertilizaba la tierra, hacía crecer los hongos. También con la espuma del caballo de Odín o de Botán, que preñaba la tierra por 9 meses y hacía brotar las amanitas ya en el equinoccio de otoño y también en el invierno, ¿no? Hay una cosa interesante: los alemanes son un pueblo visceralmente micófobo, o sea, le tienen
fobia a los hongos de amanita, pero al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, cuando uno va a Villa General Belgrano, y si pregunta por la manita, los pobladores, sobre todo los más viejos, le van a decir no, que no saben nada de eso. Crecen ahí, ¿no? En ese lugar. Y por supuesto en los lugares más elevados de Centro Europa, y en los bosques, por ejemplo, y como los ingleses también son un pueblo micófobo, y le van a decir no, guarda con eso porque usted si come eso se va a envenenar, es veneno, ¿no? Y al mismo tiempo, como sabemos, son un pueblo con un arraigado sentimiento catártico, de tabú, pero también de admiración por la manito. Entonces uno va a ver en todo el folclore alemán, y se ve mucho aquí, por ejemplo, en Villa General Belgrano y en cualquier lugar donde tengamos colonias de alemanes, la admiración por el honguito de la manita muscari, siempre acompañado por sus duendes, ¿no? Justamente en el folclore alemán, a veces este hongo es llamado pan de cuervo, y el cuervo no solo es un antiguo animal de poder chamánico, sino que también eran los mensajeros de Odín. Recordemos que Odín tenía dos cuervos que aparecen en la poesía nórdica antigua. Uno se llamaba Munins, ¿cierto? Y el otro Havins, y están relacionados también en Siberia, el hongo de la manita muscaria con el cuervo, ¿no? Como vimos, digamos, termina siendo un símbolo de protección, de felicidad, de buena suerte, sobre todo en las postales alemanas del siglo XIX, del Año Nuevo, pero también en la Navidad, y está lleno, digamos, de adornos de amanita muscaria relacionadas con Santa Claus o con Papá Noel, ¿no es cierto? O como habíamos dicho también en el programa pasado, amanitas muscarias con forma de casita, porque ahí viven los duendes, ¿no? Efectivamente. Y también los otros adornos que suelen colocarse son como bolas, ¿no? Famosos ornamentos que son esferas, por supuesto muy luminosas. Siempre se trata de, a mi modo de ver, de representar alguna de las fases de los estados ampliados de la conciencia, provocadas por todo este tipo de plantas de poder, como por ejemplo la manita, en las cuales los efectos de mucha luz, de muchos colores brillantes, digamos, suelen aparecer, ¿no? Y por supuesto, lo esférico tiene que ver con la manzana. Y la manzana no solo tiene que ver con lo bíblico, sino que también tiene que ver con la manita muscaria, ¿no? En muchas ilustraciones, San Nicolás o Papá Noel regala manzanas, los gnomos también se asocian con las manzanas, el Krampus, que es esta especie de demonio centroeuropeo, que también tuve la oportunidad de ver antiguas máscaras de Krampus de madera en el Museo de las Artes Populares en Innsbruck, la capital del Tirol, cuando estuve hace unos años atrás. Krampus es una especie de demonio de la Navidad que castiga a los niños malos, ¿no? Y lleva una canasta a veces con manzanas también, con estas frutas, ¿no? Se colgaban antiguamente manzanas rojas y doradas en los arbolitos, y en la actualidad sus sustitutos, que son cualquier tipo de bolas esféricas, sobre todo rojas y doradas. Hay un historiador, un etnobotánico de la Universidad de Madrid, Carlos Wagner, que analiza este caso en varios trabajos, ¿no? Dice que para los griegos, unas ninfas, las Hespérides, custodiaban un jardín intemporal, un paraíso donde crecía un manzano, pero cuyos frutos eran de oro. Nadie sabe dónde estaba o estuvo ese jardín, pero sí sabemos que se localizaba en la tierra de los hiperbóreos, en la patria de Apolo, otro dios joven y solar, ¿no? Como Mitra, como Atis, como el mismo Jesucristo, ¿no? Y que tal vez la ofrenda que llegaba anualmente a Grecia procedía del paraíso de las Hespérides y presumiblemente consistía en manzanas. Ahora bien, la planta de Gilgamesh tenía espinas,
como la planta que Dios escogió para presentarse ante Moisés en el Sinaí. Gilgamesh la recogió en el paraíso y Moisés habló con ella en el monte de Dios, que en esencia es lo mismo. Pero en el jardín intemporal de las Hespérides crecían unas manzanas, y se pregunta este historiador, manzanas con espinas. Hay un rasgo que todos estos frutos y plantas míticas comparten, y que es la inmortalidad. Proporcionan la inmortalidad. La manita muscaria, que tiene como una especie de espinas, que son esas pintitas blancas, digamos, y que es roja, y que cuando va creciendo primero es dorada, como las manzanas doradas, pero después se pone bien roja cuando está maduro el hongo de amanita. Es justamente como la manzana de Blancanieves, ¿no? Es rojizo y dorado, un prototipo de todas las manzanas, la manita. Cuando va naciendo es un huevo recubierto por pequeños cuernos o espinas, ¿no? Con forma como de agujas, como aquella que concedió la inmortalidad justamente a la Bella Durmiente. Es decir, que de alguna manera esta relación entre las manzanas y el programa pasado hablábamos de los usos, de las ruecas y de las espinas que pinchan y que provocan un estado no ordinario de conciencia. Todas estas antiguas tradiciones fueron llevadas de alguna manera hacia el solsticio de invierno, hacia la Navidad, pero nos están hablando de otra cosa, nos están hablando de antiguas celebraciones donde había plantas psicoactivas, entre ellas, por ejemplo, la manita muscaria. Hay otros delicias intoxicantes. Por supuesto, Papá Noel en las primeras ilustraciones, todos los ilustradores del siglo XIX lo representaban fumando, ¿no? En pipas muy largas, ¿no? Con hierbas aromáticas. ¿Qué sería lo que fuma Papá Noel, no? Antiguamente no solamente se fumaba el tabaco que se trajo desde América, sino que en la Edad de Bronce, ya antes de que se introdujera el tabaco, los campesinos europeos fumaban opio, y fumaban muchas hierbas que eran unas mixturas, inclusive estaba por ahí metido el cannabis, ¿no? Pero también todo tipo de hojas medicinales, afrodisíacas o estimulantes, ¿no? Se les llamaba tabacos fuertes a eso, y probablemente es lo que fumaba Papá Noel en el siglo XIX, ¿no? La zarzamora, el tabaco de montaña, la belladona, el beleño, el azulejo, que es la flor nacional de Estonia, el clavo, luego también cuando los europeos traen las especias desde Oriente, se comienza también a hacer una especie de mixturas con tabaco y nuez moscada, con clavo de olor, con sauco, con milenrama, etcétera, ¿no? Entonces todo esto también aparece representado en una tradición que es muy centroeuropea, que es la de los fumadores. Son unos muñequitos que se venden para Navidad, que se hacen sobre todo en el Gebirge, en los montes metalíferos, en Alemania, y que en Estados Unidos en los últimos años los han adoptado, al igual que los cascanueces, que ya también se ponen en la Casa Rosada, digamos, y acá también está llegando poco a poco, y que son unos muñequitos que fuman, ¿no es cierto? Y que transmiten esta especie de incienso, se les coloca un incienso, digamos, atrás, y parece como que sale el humo, digamos, del muñequito de madera, y parece que está fumando, ¿no? Entonces hay también ahí un recuerdo de una antigua etnobotánica, ¿no? Que termina, por supuesto, relacionándose siempre con el solsticio de invierno y finalmente con la Navidad. En el programa anterior, cuando vos hablaste de la manita muscaria, hiciste una relación, no sé si fue simplemente enumerativa o es que hay un lazo muy fuerte cuando anticipaste, y vamos a explicar por qué los renos vuelan. Claro, bueno, efectivamente, hay un descubrimiento que se hizo hace no demasiado tiempo, y que es que en Siberia, que por supuesto todos los pueblos
Los renos, por supuesto, aparecen como parte también del poema de Clement Moore, allá por 1820 en Estados Unidos, pero dijimos que este Santa Claus llevado por renos, si bien es prácticamente un invento norteamericano, estaba basado, dijimos en el programa pasado, en viejas figuras de gigantes, gnomos y otras figuras de regaleros, que eran regaleros de castigadores, y esto también es muy chamánico, porque el cristianismo polariza bastante, ¿no?, el bien y el mal, y en cambio estas figuras de principios del siglo XVIII y XIX, pero que se remontan incluso a épocas mucho más antiguas, eran ambiguas, ¿no? Los primeros Papá Noeles, diríamos, o los señores inviernos de la antigüedad, traían castigo a los niños malos y traían regalos, ¿no? Representación de los dones de la naturaleza, pero también de los castigos que nos puede infligir la naturaleza, ¿no? Una cosa ambigua, ¿no? Lo oscuro, el policía bueno y el policía malo, diríamos, ¿no? Hoy en día. Y en ese sentido, los renos, por supuesto que, si bien son un invento norteamericano, están basados en las viejas tradiciones de los pastores de renos del norte de Europa, los lapones, por ejemplo, que son el último pueblo indígena nativo de Europa, que han perdido lamentablemente su chamanismo, pero fueron los últimos indígenas que tuvieron chamanes en Europa hasta bien entrado el siglo XIX, los lapones, ¿no? Y en Siberia, por supuesto, también todos los pastores de renos. Lo que se ha descubierto es que a los renos les gusta mucho la manita muscaria, y cuando los comen, por supuesto se embriagan, o sea, entran en un estado no ordinario de la conciencia, y una de las formas de los pueblos siberianos, hasta del Paleolítico, digamos, que era comer, cuando no abundaban los hongos para comerlos de forma directa, lo que se hacía era comer la carne de un reno que previamente había consumido el hongo de la manita muscaria, y por lo tanto estaba el químico psicoactivo estaba en su cuerpo. Entonces se embriagaban, digamos, de esa manera, o entraban en un estado ampliado de la conciencia, sobre todo los chamanes siberianos, a partir del consumo, ¿no? Entonces, claro, esta idea, de alguna manera, a lo mejor podríamos imaginar que está en el inconsciente colectivo, ¿no? Y entonces los renos comen la manita, se embriagan, entran en un estado no ordinario y por supuesto vuelan, así como los chamanes utilizan la metáfora del vuelo para referirse a la experimentación de un estado ampliado de la conciencia, así también los renos también volaban efectivamente después de comer este hongo psicoactivo, ¿no? Yo recuerdo haber leído hace muchos años atrás, Diego, en relación a los lapones, que hacían vino de leche de reno. Puede ser que también esto que vos estás contando pasara a través de la bebida. Me llamó mucho la atención eso, que hacían fermentar la leche, claro, obviamente en lugares donde no puede sembrarse uva y mucho menos cosecharse y fermentarse, llegaban a hacer un vino de esa leche. Por supuesto, es una de las 15 maneras de administrar el hongo, según un trabajo de un antropólogo estonio de apellido Saar, que en 1991 anduvo allá por Rusia y en Kamchatka descubrió que, a pesar de la Unión Soviética, de la persecución y de la matanza que se hizo ya en los años 30 de los chamanes siberianos, que prácticamente, vos lo sabés bien, fue arrasado el chamanismo siberiano en aquella época, pero todavía en algunas regiones muy extremas ahí de esa península, este antropólogo descubrió que todavía había algunos campesinos que todavía usaban la manita muscaria, ¿no? Y en ese famoso artículo nombra 15 maneras de administrar el hongo. Una de ellas, que para nosotros es bastante asquerosa, por supuesto, pero hay que ponerse en cómo vivían, digamos, esas tribus, cuando no había tampoco demasiados hongos disponibles y
varios chamanes o gente de esas tribus deseaba entrar en este estado no ordinario para comunicarse con los espíritus, con los antepasados, etcétera. Entonces tomaban la orina de aquel que había consumido previamente las amanitas, ¿no? La otra es la carne del reno que comió amanitas, la otra es la utilización, no solamente la mezcla con leche, sino también la mezcla con moras, por ejemplo, con jugo, ¿no es cierto?, extraído de algunos de algunas frutas. Hay 15 o 20 maneras de administrar el hongo, y bueno, y una de ellas es esta idea de los renos mágicos voladores. No sería tan descabellada, ¿no?, sino que es bastante cercana a la realidad. Y otra cosa interesante que podemos atribuir quizás al inconsciente colectivo es los nombres que le inventaron a los renos, porque por supuesto esto sí que no es antiguo. Esto tiene que ver también con la creatividad de los publicistas norteamericanos, que le pusieron nombres a los renos, ¿no? Entonces, el que más recordamos es a Rodolfo, ¿no? Por supuesto. Bueno, Rodolfo, el de la nariz roja, fue un invento posterior, que fue para una cadena, para un shopping estadounidense, y fue como el último que se agregó. Pero los anteriores eran Dasher, Dancer y Prancer, que quiere decir brioso, enérgico o bailarín, ¿no? Y son todos nombres que casualmente hacen referencia a algunos de los efectos que tiene el hongo Amanita muscaria, ¿no? Claro. Quienes consumen este hongo se vuelven muy enérgicos, hacen acrobacias, se ponen a bailar, cantan, gritan, se trepan a los árboles, ¿no? Hacen estas cosas. Entonces se sabe que los vikingos, por ejemplo, lo comían ritualmente antes de emprender alguna batalla, ¿no es cierto?, o alguna carrera, porque les aportaba más fuerza y más resistencia. El otro es cometa, que hace referencia a nuestro origen cósmico, ¿no? Cupid es el otro Cupido, el mensajero de Eros, ¿no?, el dios del amor. Y a Amanita muscaria también se le atribuyen propiedades afrodisíacas, de manera que es como la flecha de aquel que despierta el deseo en quien come este hongo psicoactivo. Y luego Donner y Blitzen, que son palabras de origen alemán que significa trueno y relámpago, ¿no? Y habíamos dicho que la aparición de los hongos siempre estuvo asociada antiguamente con la lluvia, ¿no?, que nacía a partir de los truenos y de los rayos, ¿no? Y el último de los renos se le puso el nombre de Vixen, los norteamericanos, ¿no?, que quiere decir juguetón, travieso. Y bueno, obviamente es un término que deriva de otra palabra germánica, Wicca, nada más y nada menos que la versión femenina del chamán, del brujo, ¿no?, de la bruja. Es decir, que de alguna manera, quizás sin pensarlo demasiado, hasta los propios nombres que los norteamericanos le dieron a los renos tienen que ver con el chamanismo, ¿no? Esto resulta muy gracioso, ¿no?, porque finalmente en el aspecto comercial, por supuesto, lo que es esta fiesta que no podemos ignorar, que los norteamericanos crearon, finalmente le dieron los últimos ajustes a esta antigua fiesta o a este antiguo festival, y relegaron los aspectos más religiosos por los aspectos más comerciales, por supuesto, ¿no? Cada vez más comercio. Pero dentro de este aspecto comercial, que no lo podemos ignorar, están todos estos elementos precristianos, ¿no? Estos elementos paganos que de alguna manera, por esta ironía de la vida y del destino, terminan siendo muy importantes y muy poderosos hoy en día, ¿no? Entonces yo lo que hago es rescatar estos elementos. Si bien nosotros estamos en el hemisferio sur, es el solsticio de verano, nada que ver, hace un calor bárbaro, no tenemos nada que ver con un viejo de barba que viene todo abrigado, hace mucho calor acá, pero de cualquier manera esta relación con el mundo natural, con la naturaleza, con el espíritu de la naturaleza, con el anima mundi, con lo que el alma de la naturaleza con la cual nuestros ancestros efectivamente se contactaban, y se contactaban de verdad, y dialogaban con el mundo de los antepasados, de los espíritus de los muertos, nuestros ancestros, muchos de nuestros ancestros eran europeos, y seguramente muchos tendrán mezcla de indígena con europeo,
fascinante todavía, porque ahí encontramos en la antigüedad chamanismo. En Europa se perdió, en América todavía no, pero bueno, pero ahí encontramos en nuestros ancestros seguramente algún chamán, ¿no? Sea indígena o sea europeo. Y en cualquier caso, creo que en esta época es cuando más estamos necesitando salir de los aspectos más negativos del capitalismo, que son el extractivismo, la destrucción de la naturaleza. Y entonces esta celebración religiosa, pero también pagana, nos acerca un poco al mundo de lo natural. Y si bien, por supuesto, no estamos en una sociedad chamánica en la que podamos contactarnos a partir de estos hongos psicoactivos como la manita muscaria, pero de cualquier forma hay muchas formas de volver a contactarnos con el espíritu de la naturaleza, con el anima mundi, volver a retomar ese diálogo, volver a retomar esa conexión, sin la cual realmente creo sinceramente que vamos a un camino de autodestrucción cada vez más acelerado, ¿no? Este año nos ha tocado aquí frente al Paraná, aquí en Rosario, fue un año de destrucción de los humedales, de incendios permanentes, no podíamos salir a la calle porque el humo negro nos tapaba y en medio de una pandemia también, que tiene que ver también con esta separación que hemos hecho entre los humanos y el mundo natural, como si nosotros no perteneciéramos, ¿no?, al mundo natural. Y entonces estos símbolos que son paganos, pero no importa, como vos decías, a los que se le ha recubierto de alguna cuestión cristiana, pero bienvenido sea, y entonces en nuestras casas armamos un árbol, sí, ya lo sé, es de plástico, ¿no? Y le ponemos adornos de plástico, pero si empezamos a retomar que esas manzanas que refieren a la manita muscaria, que cada uno de estos adornos que colocamos, el muérdago y todo lo demás, el acebo, todo tiene una significación chamánica y pagana para nuestros ancestros. Entonces, por más que sea de plástico, a lo mejor para mucha gente la puede hacer salir a lo mejor a la calle y de pronto ver al verdadero pino, al verdadero abeto, y a lo mejor abrazarse, y a lo mejor darse cuenta que sí, que ese árbol no es una cosa que está ahí, sino que tiene inteligencia, tiene conciencia. Quizás necesitemos, por supuesto, algún estado no ordinario de conciencia para poder comunicarnos con ese auténtico acebo, con ese pino, con ese alerce, con ese cactus. Pero hay muchas formas, y quizás de a poquito volvamos a retomar aquello que seguramente nuestros ancestros están solicitando que hagamos, ¿no? Porque no creo que nuestros ancestros quieran que desaparezcamos, que nos autosuicidemos. Y entonces se necesita hoy más que nunca ese acercamiento, esa vuelta al mundo natural, y ya sea que lo hagamos a través de del cristianismo, a partir del Papa Francisco y de su encíclica verde, o lo hagamos a través de un método pagano, o lo hagamos a través de esta cultura indígena que vuelve de a poco, ¿no es cierto?, en algunos lugares de nuestro país y de América Latina a resurgir, no importa, pero volvamos a establecer este contacto con el mundo de lo natural, que creo que es el mensaje del árbol de Navidad, el mensaje de esta época, sea solsticio de invierno allá y de nuestros abuelos, o sea solsticio de verano aquí, que es donde nacimos y que es donde gracias a nuestros abuelos estamos, ¿no? Diego, muchísimas gracias por estos dos programas. No me queda más que, en nombre de todo el equipo de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, en todo el sentido de la palabra, que tengas una muy feliz Navidad. Muchísimas gracias, Carlos, para vos también, para Nati, para toda tu familia y para todos los oyentes que espero que continúe el programa, ¿no es cierto? No sé si te tomás vacaciones, pero seguramente nos volveremos a reencontrar en cualquier momento para seguir vislumbrando el mundo imaginal y golpear las puertas de Magonia a través de esta cultura indígena.
cristiana que vuelve de a poco, ¿no es cierto?, en algunos lugares de nuestro país y de América Latina a resurgir. Bueno, una entrevista maravillosa que la gente está disfrutando con nosotros, Carlos Matos. Sí, nuevamente agradecerle a Diego su tiempo. Lo hemos dicho reiteradas veces, él no accede a dar notas a los medios, y contar con Diego para charlar acerca de toda la simbología precristiana de la Navidad fue realmente un gran gusto, porque creo que en gran parte se desconoce toda esta carga simbólica y que complementa, como bien dice Diego, todo el rito del armado del arbolito, los ritmos circadianos, lo que nos veníamos preguntando en los otros programas. Si Jesús nació en otra fecha, ¿qué es lo que celebramos los cristianos el 25 de diciembre? ¿Celebramos una mentira? ¿Celebramos una realidad? ¿Estamos confundidos? ¿Qué es lo que hacemos? Hace un tiempo surgió esta especie de literatura revisionista en la que planteaban que los cristianos vivieron confundidos porque les hicieron creer que durante mucho tiempo Jesús había nacido un 25 de diciembre. Eso lo habrás leído vos, Guillermo, en una oportunidad. Sí, bueno, sí. Pero deberíamos recordar en tal caso que cuando los evangelios adquirieron el carácter de canónico, todavía los cristianos eran perseguidos. Si bien, bueno, se convalidó después, pero ya eran seleccionados, los 4 evangelios, eran perseguidos, y en realidad lo que no dicen estos revisionistas históricos es que mientras en el imperio se celebraba las Saturnalias, los cristianos de manera contracultural, sabiendo, por supuesto, que Jesús no había nacido un 25 de diciembre, celebraban a su Dios, el nacimiento de Cristo. Entonces, esto también hay que marcarlo, y que por supuesto Diego habló en el primer programa acerca de las Saturnalias, lo que era esta especie de religión cívica y demás. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, ir cerrando ya algunos temas, ¿Jesús nació o no nació un 25 de diciembre? Desde el punto de vista histórico, no. Hay 2 fechas que se barajan. Una es en el mes de abril, o a varias fechas en el mes de abril, y otras fechas en el mes de septiembre. En esta concuerdan prácticamente los historiadores más serios, los que estudian el Jesús histórico. Y podemos decir entonces que lo que los cristianos celebran es el nacimiento simbólico. Hay una herencia histórica y hay una herencia simbólica. La herencia simbólica y el nacimiento simbólico tiene que ver con lo que bien marcaba Diego Viegas cuando hablaba de los dioses solares, el retorno del sol, el nacimiento del sol, siempre partiendo desde el hemisferio norte. Entonces, está bien que los cristianos celebren el 25 de diciembre la Navidad, porque es el nacimiento simbólico. Claro. Y recordamos, una vez más, que para los primeros cristianos no era tan relevante la Navidad. Lo más relevante siempre fue la Pascua de Resurrección. Y en realidad, en la Navidad no se celebra hacia atrás un nacimiento, se aguarda lo que es la segunda venida, es una recordación de la segunda venida, por eso el tiempo de Adviento previo. Así que bueno, cerramos con esto todos los elementos que nos aportó Diego Viegas acerca de la Navidad precristiana, para ya de acá al 25
desarrollar esto que tanto venimos comentando acerca de los símbolos más actuales y estas reinterpretaciones que han habido acerca de si la estrella de Belén es un ovni o no es un ovni. Sí. La semana que viene vamos a hablar con José Luis Fernández. Vamos a intentar concretar esa entrevista, que es el periodista que justamente me entrevistó a mí y que pasamos la nota, Guillermo. Me acuerdo, lo recordamos. Él estuvo en un congreso de ovnilogía que se desarrolló hace muy poquito. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar a ver qué hipótesis tiene él también. Repasemos acerca de la estrella de Belén en algunos libros. A ver, en el libro de Mormón, el libro canónico para quienes pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en el libro de Mormón, en el libro del tercer Nefi, se habla de los anuncios, las señales del nacimiento de Jesús. Ahí se menciona un día en el que prácticamente no hubo noche, es decir, que el sol se puso y volvió a salir. Insisto, esto figura en el tercer libro de Nefi, y no hubo noche, y después se vio una estrella. No vamos a discutir acá el carácter histórico del libro, simplemente lo mencionamos porque para la comunidad mormona, para quienes pertenecen a esta iglesia, ese libro es válido, es canónico, y entonces nos pareció importante hacer mención a esto. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Decíamos la semana pasada que el único evangelio que menciona a la estrella de Belén es el Evangelio de Mateo. Sabés que lo busqué, Carlos, y son apenas 12 versos, es decir, no en todo lo que es la Biblia. Poco. No, nada. Sí. Es muy poco. Y el Corán, que habla también del nacimiento de Jesús, cuando aparece en el Corán mencionado, es bastante distinto del Nuevo Testamento. No, directamente la estrella de Belén no aparece. De hecho, el nacimiento de Jesús es totalmente distinto. No es en un pesebre, no es en un portal, no es en una posada. María lo pare debajo de una palmera. Es bastante diferente. De todas maneras, en los pasajes de Mateo, que es en el único lugar, como vos decías, es muy poco, plantean un gran interrogante, que es qué fue lo que vieron los reyes magos. Primero, si es un recurso literario. Varios autores consideran como que el hecho históricamente fue cierto. El padre de Leonardo Boff, que ya creo que ha dejado de ejercer, porque en realidad cuando los curas católicos dejan los hábitos, como se dice habitualmente, no es que dejan de ser sacerdotes, sino que quedan reducidos al laicado. Una de las hipótesis que menciona Leonardo Boff en el libro que se llama Jesucristo el Liberador, un libro muy interesante, que ha sido censurado y que ha sido vilipendiado, menciona como hipótesis la conjunción de Júpiter y Saturno, la conjunción de la que tanto se ha hablado en estos días, Guillermo. Sí, eso dice que sucedió en el año 6 antes de Cristo, y en abril también hubo otra. Buscan una conjunción dentro de esos años, y en ese año los historiadores identificaron como el más probable el nacimiento de Jesús, ¿no? Esto que hablamos de la fecha esta simbólica o la fecha real, ¿no? Entre años. O la fecha histórica. Claro, la histórica, ¿no? Quienes se inclinan por la fecha de septiembre dicen que la conjunción de Júpiter y Saturno ese año se dio varias veces, lo que da la noción de estrella, y que finalmente queda marcada en la constelación de Virgo, que sería la constelación del mes de septiembre. Entonces, por eso se toma como posibilidad de datación
esa fecha que corresponde a la festividad de Sukkot. Así que también queda algo por resolver acá, que es ¿qué pasa con la astrología y las Sagradas Escrituras? ¿Qué pasa con la astrolatría, la astronomía sagrada, si se pueden diferenciar? ¿Y qué ocurre con esto que tantas veces se ha dicho si un creyente puede estudiar astrología o no, si lo tiene permitido o no, si la astrología como tal puede ser complementaria de las Sagradas Escrituras? Todo esto tiene que ver con el mundo de lo imaginal y con algo que amerita que lo podamos charlar. Y finalmente deberíamos repetir esta pregunta, porque te cuento, Guillermo, que en algunos perfiles de Facebook de viejos investigadores, Sí. nos encontramos en la semana que siguen algunos sosteniendo que la estrella de Belén fue un vehículo extraterrestre que dirigió a los magos. Bueno, habría que ver en qué se basan para eso. Por ahora vamos a dejar esta incógnita abierta, si fue una nave extraterrestre o no. Y vamos a intentar, ya explicamos lo de las conjunciones, Sí. lo que cita Leonardo Boff, lo que citan... a vos te pasó como a mí al principio, Guillermo, que muchos adheríamos a la hipótesis del cometa Halley, pero después parece ser que el cometa Halley no pasó cerca por esos días. Porque viste, Carlos, que está hasta dibujado, ¿no? En algunos lugares como un cometa, ¿no? Que es la estrella con su cola, que es lo que habitualmente deja un cometa. Claro, ese dibujo, bueno, hay dos iconografías. En realidad, mejor dicho, es una iconografía. El icono de la Natividad, que está en el Monte Athos, en la República Monástica del Monte Athos, que es en Grecia, es una república independiente, pero bajo protectorado griego. Ahí hay monjes ortodoxos. Ahí aparece una estrella que va dejando una cola, lo cual podría indicar o bien el movimiento de la estrella o que es un cometa. Aparentemente es una estrella, pero eso tiene significado teológico. Y después también está el cuadro de Velázquez, que es un cuadro occidental. Son prácticamente esas dos obras las que han marcado la noción de que se trataría de un cometa, y muchos investigadores estuvieron detrás del cometa durante bastante tiempo. Pero bueno, es algo que lo resolveremos el próximo programa. Qué interesante. Vamos a echarlo un poco más. Qué interesante, porque Sí, todo lo que se habló hoy y lo que se va a hablar es parte también del pino de Navidad, ¿no? Pues yo acá estoy viendo la estrella, ¿no? En la punta del pino. Es decir, El pino de Navidad, sí, el pino de Navidad, que es muy lindo armar el arbolito, es muy bonito armar el arbolito siguiendo toda una simbología, ¿no? Respetando o tratando de reflejar, no poner los elementos de cualquier manera, sino siguiendo esa especie de ascenso de la tierra al cielo, las raíces que en la cábala enmarcan por ahí el reino de Malkut, la estrella, el reino de Keter, la estrella que es la punta de lo que sería el Axis Mundi. Para algunos es la estrella polar, porque es la estrella que no se mueve, y también la estrella de Belén. Los símbolos, en definitiva, y esto creo que a lo largo de estos programas lo hemos explicado, lo hemos compartido, los símbolos son polisémicos, y eso es lo rico, que hay capas sobre capas sobre capas y muchas interpretaciones. Carlos, hablando de lo que se viene la semana que viene, siempre hablando de los mitos, hoy en gdsnoticias.com publicamos una nota del eclipse, ¿no? El eclipse solar que va a tener lugar, ya lo contamos hoy, porque va a ser el 14, ¿no? El 14 de diciembre, es decir, el próximo lunes, va a ser visible en nuestro país, la República Argentina, en Chile también, en más de 2 provincias, principalmente en el sur. Acá vamos a ver parte del eclipse, 14 de diciembre a las 11:40. El cielo se va a oscurecer totalmente. En Neuquén, bueno, están preparando, nuestros oyentes de Neuquén se están preparando porque va a ser uno de los lugares donde mejor se va a ver en la Argentina. Y te traje, que yo sé que a vos te gusta y mucho, para analizarlo tal vez en otro programa especial, las supersticiones, ¿no?, que traen detrás los eclipses. Mira, por ejemplo, en el Tíbet
se cree que la cantidad de buenas y malas acciones se multiplican durante un eclipse. En la India, del Tíbet viajamos a la India, cree que las heridas provocadas en el transcurso del suceso sangrarán durante mucho tiempo y dejarán cicatrices. Después viajamos a la historia de México. Los aztecas afirmaban que si un eclipse solar era seguido por un terremoto, el mundo se terminaría. Y hay más. En los pueblos originarios australianos, un eclipse significa que aparecerán más estrellas en el cielo. ¿Por qué decían ellos? Porque el sol y la luna están teniendo niños. Y voy a la última, que esto se hable mucho y lo he escuchado también en alguna abuela por ahí. Qué poética. ¿Viste? Esta anterior que comentaste es espectacular, es muy buena. Los australianos, los pueblos originarios de Australia. Y en muchas regiones se cree que salir durante estos momentos, por ejemplo el lunes que viene a las 11:40, que trae Carlos la famosa mala suerte e inclusive puede llegar a traer peligros para la salud. Pero ojo, acá en parte es verdad, porque no hay que mirar el eclipse a simple vista, ni a través de los celulares. Viste que hoy con el celular uno quiere sacar fotos, a tener mucho cuidado, porque esto sí, el último, más que un mito, es una realidad, te hace muy mal a la vista. Hay dos detalles que vos contaste en los que hay mucho de realidad. Este último me parece importantísimo que lo remarques, Guille, porque obviamente la curiosidad hace que la gente salga sin protección. Tampoco eso de andar usando placas radiográficas. Yo no sé si vos recordás, en algunos eclipses anteriores hay gente que se pone placas radiográficas y mira al sol, y eso no se puede hacer, no se debe hacer. Después nos encontramos, y esto lo digo perteneciendo yo a distintas organizaciones de personas con discapacidad, con personas que aparecen con daños muy serios. Sí, entonces esto es necesario que lo marques, y que esto sí no tiene nada de mito. Esto es una realidad tremenda. ¿Sabés la única, te cuento esto cortito, la única vez que pude ver un eclipse bien fue en la escuela técnica? Salimos al patio y el profesor nos prestó el casco de soldador, que ese tiene un vidrio especial justamente para soldar. En la escuela técnica lo usábamos, que eso protege a los ojos del arco voltaico, ¿no? Que cuando uno suelda. Y ahí pude ver un eclipse, pudimos ver, me acuerdo con los compañeros, pues nos dieron varios cascos, y fue la única vez que lo pude ver bien sin dañarnos la vista ni la salud. Está muy bien que hagas todas esas aclaraciones, porque como decíamos recién, la gente se deja a veces llevar por el entusiasmo y después pasan cosas que en muchos casos son irreversibles. Habías mencionado también el caso de los eclipses solares seguidos de terremotos. Vos sabés que hay una hipótesis que dice que bueno, acá, como dicen los abogados, la biblioteca no es pacífica. Hay algunos que dicen que sí, otros que no. Hay quienes sostienen y están estudiando el hecho de que las gravedades sumadas de la Luna y del Sol podrían llegar a provocar en algunos casos algún terremoto. Las mareas, de hecho, son producidas por la Luna y también por el Sol. Las mareas, la pleamar, la bajamar. Y al pasar sobre la Tierra, obviamente la Tierra no se hincha hacia afuera, pero se sostiene, algunos sostienen que estas dos gravedades en conjunto podrían influir. Así que por ese lado a lo mejor resulta que los aztecas algunas conclusiones se estaban sacando a partir de sus observaciones. Eso, la verdad, que habla muy bien de los pueblos precolombinos. Así es. Bueno, quería traer este detalle porque aparte se va a hablar mucho en estos días también del eclipse. Nos adelantamos 6 días. Esto se va a realizar entonces el lunes al mediodía, ¿no? 11:40 por ahí. Bueno, ojalá que lo puedan ver. Carlos. Guillermo, antes de despedirnos, acá tengo mensajes de Néstor Densa. Yo también. Néstor Densa, Café Ufológico Rosario, a todos los miembros del Café Ufológico Rosario, a las personas del CIFO, y a
a María, a distintos oyentes que han enviado mensajes. Por acá, Carlos, está nuestro amigo Gabriel Magnante, que él es un estudioso de la Biblia, y nos dice que es más simple lo que dice la Biblia de lo que apareció en el cielo. Así resume él todo lo que ha escuchado. Es una escucha muy atento del programa Las Puertas de Magonia, Gabriel, y bueno, agradecemos, ¿no? Y un enorme abrazo para Gabriel, que hace tiempo que no nos encontramos con Gabriel. Ojalá que cuando termine la pandemia esta podamos encontrarnos a charlar un rato. El amigo Esteban, muy buenas noches, excelente la entrevista a Diego Viegas, súper interesante, la verdad que yo no sabía nada de la Navidad. Un abrazo grande, Guillermo, Carlos, muchas gracias por estos geniales programas. Esteban, nuestro amigo desde Bahía Blanca. Sí, Esteban siempre ahí firme al pie del cañón. Estuvimos con Esteban haciendo el seminario que dio Diego Viegas la semana pasada, impresionante, pero claro, fueron como 5 horas, 5 horas de muchísimo material bibliográfico, de diapositivas, un power con todo lo que acá nos vino compartiendo Diego. Está todo apoyado por imágenes, por documentos. Es muy importante comentar esto, porque cada línea que comparte Diego tiene una documentación respaldatoria enorme. Qué bien, qué bien. Bueno, me alegro mucho que lo hayan disfrutado, y para poder volcarlo también aquí en el programa. Vanessa, sí, Vanessa, desde Chile, siempre ahí nos acompaña. Feliz martes, buenísima la música para acompañar justamente este interesante tema cuando hablamos de John Lennon, que ahí compartí el video. También está Juan Nieva, Bella Tarde Noche, escuchando desde el comienzo. Olivia también, cariños Carlos Matos y Guillermo. Adriana del Centro, ahí está en la sintonía. Raquel Fernández, GDS, muy buen programa, amigo, nos comparte. Y bueno, agradecemos, Carlos, a toda la gente que martes a martes viaja con nosotros, ¿no? A Magonia. A Jorge Marino también, no nos queremos olvidar de Jorge, que siempre está enviando material, siempre está compartiendo información que nos sirve y muchísimo acá en el programa. Así que bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, Guillermo, y estaremos encontrándonos entonces el martes próximo. Gracias, Carlos, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
oscuridades se fusionen con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.